entonces miramos que hay vigilantes que custodian esas escrituras que tenían que llegar hasta nuestros oídos. Y ahorita, Edison, hablaste de los libros apócrifos. Yo quisiera darles una explicación a ustedes breve de qué son los libros apócrifos. Resulta que cuando el Imperio Romano estaba cayendo en decadencia, Constantino decidió dividir el Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces creó dos capitales, dejó una que era Roma como tal y creó otra capital en lo que hoy en día es Estambul, que es Constantinopla. En ese momento, otra de las cosas que hizo Constantino fue que a los judíos mesiánicos, que eran los que seguían a Jesús, por eso se les dice judíos mesiánicos, porque seguían al Mesías, los autorizó, es decir, los dejó de perseguir. Acuérdense que estos cristianos o judíos mesiánicos tenían que vivir en las catacumbas porque no eran aceptados en su religión. Entonces él, a través de su madre, que era Santa Mónica, dijo, no hay ningún problema, aquí no hay ningún problema, vamos a permitir que la religión que sigue a Jesús también sea la religión de Roma, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, digamos que es un acto interesante porque desde el punto de vista económico era muy interesante porque les dice, yo les doy la condición de que sean romanos, pero ustedes pagan impuestos. En ese orden de ideas, Constantino dice, bueno, hay dos senadrines importantes, uno es el de Jerusalén y otro es el que está en Roma. Los senadrines eran como los que tenían que definían, digamos, cuáles eran la realidad de la vida de Jesús en su momento. Y en ese orden de ideas habían dos postulados bien interesantes. Un primer postulado, que era el de Jerusalén, decía que Jesús no había resucitado. Y los que estaban en Roma decían que Jesús sí había resucitado. Entonces, Constantino dice, tenemos que organizarnos, entre otras cosas, San Pablo tiene mucho que ver con toda la construcción de todo lo que es la Iglesia católica y romana. Entonces, dice, organizémonos porque si vamos a hablar de una religión y vamos a constituir esto, tenemos que hacerlo organizadamente. Y es donde se hace lo que hablaste ahorita del Concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que queda a unos 80 kilómetros de Roma. Llaman a todos los, digamos, los líderes religiosos de su momento y hacen el concilio, que es como cuando hoy en día hacen un concilio de obispos, donde todos se juntan y deciden, digamos, cuál es el tema. En ese Concilio de Nicea revisan qué libros antiguos decían que Jesús había resucitado y qué libros decían que Jesús no había resucitado. Los que decían, o los testamentos, el testamento según San Lucas, San Juan, y por eso hay varios. Los que decían que Jesús no había resucitado, los consideraron apócrifos. Y de ahí viene la palabra apócrifo. Los que decían que sí había resucitado son, por eso quedaron los 4 testamentos, los 4 evangelistas en la Iglesia Católica Romana. Lo digo porque son cosas interesantes que no sabemos. De hecho, en eso, y vuelvo y te digo porque me parece que son aportes interesantes, de hecho les quiero contar una cosa. Fue Constantino quien separa el Vaticano y lo vuelve una ciudad y dice, aquí va a vivir el Papa, es quien crea la figura del Papa, le da el anillo del pescador y organiza incluso las fiestas. El 24 o el 25 de diciembre realmente era una fiesta romana, creo que era el dios Júpiter, no sé. Entonces, digamos que lo que hicieron fue que organizaron todo ese tema, que aparentemente esto le quita veracidad a las cosas. No, para mí, y en mi caso personal, a mí no me importa si Jesús resucitó o no resucitó. Para mí Jesús es el Mesías y es una persona que vino a darnos una luz y a indicarnos cómo llegar al reino del cielo. Y eso es para mí, no me importa si resucitó o no resucitó, pero era un dato histórico. Ahora, hablemos porque hice esta introducción porque vamos a hablar del Papa Juan XXIII, que es el Papa bueno. Ok. Y tengamos en cuenta lo que tú dices, o sea, si resucitó o no resucitó, tengamos en cuenta la sábana santa, que es la evidencia real de que sí hubo una resurrección de cuerpo. Entonces, ya como añadiendo ahí a lo que tú decías. No, pero corrijo. Eso. De que estuvo el cuerpo. Claro. De que el cuerpo estuvo envuelto ahí. Sí. Es más, si ustedes van en este momento a Zaragoza, en la Catedral de Zaragoza en España, porque sé que nos ven desde España, es maravilloso porque no solamente cogieron esa sábana e hicieron una figura tridimensional de lo que había en esa sábana. Impresionante. Bueno, entonces, hay una historia muy interesante sobre los papas. Vamos a hablar del Papa Francisco.
antes de ser ordenado papa, le encantaba hacer tertulias sobre ovnis y extraterrestres en Argentina. Por supuesto. Y eso está pues en Me las imagino investigaciones que era hemos uno de realizado. los visitantes frecuentes del Uritorco en Argentina. Sí, señor. Por ello, él ahorita es un defensor de todos estos temas y apoya mucho ahorita el Observatorio de Castel Gandolfo y los observatorios astronómicos del Vaticano. Papa Pío XII tuvo avistamientos de ovnis registrados en los diarios de su familia. Eso es una investigación muy interesante. Luego, el Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II era muy interesado en los temas y siempre le decía a la gente que está alrededor de él que siempre que hablara el cardenal Conrado Balducci, que era un exorcista también del Vaticano, quien hablaba de los extraterrestres, decía que los extraterrestres, los ángeles del pasado, eran los extraterrestres de hoy. Por supuesto. Gran postulado. Decía, acá que hable en la radio italiana o en televisión, el señor Conrado Balducci me pone nada. Me avisa. Sí, Juan Pablo II. Pero el caso de Juan XXIII. Juan XXIII. Eso es un caso muy interesante. Su secretario registró en sus diarios que en Castel Gandolfo, que es la casa de descanso de los papas, baja un ovni, bajan dos seres o un ser, al parecer pleyadiano, un ser mono, muy bonito, en fin, y él se le arrodilla. ¿Qué hablaron allí? Entonces esa es la respuesta que nos va a dar JJ Benítez. El Papa Juan XXIII estaba en cierta ocasión, en un verano, en la parte que se llama Castel Gandolfo, que es una residencia de verano, y estaba paseando al atardecer, casi noche ya, con su secretario, cuando vieron un objeto que volaba por encima del palacio de Castel Gandolfo y cómo ese objeto bajaba muy cerca de ellos. Era un aparato, era una nave, y de esa nave salió un ser muy alto, con las orejas puntiagudas, de aspecto humano, y bueno, se arrodillaron pensando que era algo divino, algo procedente de Dios, y según contaba el secretario, que fue el que contó la experiencia, el Papa se levantó y se fue derecho al tripulante, y estuvieron hablando aproximadamente unos 5 o 10 minutos. El secretario no llegó a escuchar lo que hablaron. El tripulante volvió a meterse en la nave y desapareció. Es curioso porque a los pocos días, Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. Claro, inmediatamente, además de la importancia del caso del encuentro con esta nave y con este tripulante, con dos personajes que tenían un gran relieve, como puede ser el Papa y su secretario, lo interesante y curioso y sospechoso es que si hablaron algo, y efectivamente lo hablaron, seguramente, es una hipótesis, seguramente el tripulante le dio a entender a Juan XXIII que tenía que convocar ese concilio.